Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, nos encontramos en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio de la palabra de Dios. Palabra de vida, palabra que te reanima, palabra que es vehículo del Espíritu Santo que quiere tocar en este momento tu corazón para llenarte de alegría, de paz, de consuelo, de todas esas cosas maravillosas que Él trae a tu alma cuando lo dejas entrar en tu vida. Vamos a comenzar ahora y durante un tiempo a leer y a meditar la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es una de las cartas más importantes de San Pablo. La escribió aproximadamente entre el año 57 o 58 de nuestra era. Es un momento decisivo en la vida de San Pablo. Él durante 15 años se dedicó a fundar iglesias en tierra pagana. Y esto significa que descubrió y que encaminó hacia la fe a tantos hombres y a tantas mujeres. Les hizo descubrir el misterio de Cristo y después hizo que se reunieran en comunidades para vivir juntos ese misterio. Es lo que llamamos las comunidades locales, las iglesias locales. Y se reunían alrededor de dos misterios: la palabra de Dios y la Eucaristía. Toda la zona de Asia Menor y las grandes ciudades de Grecia ahora tienen su comunidad. Cada iglesia fundada crece, cada iglesia fundada se desarrolla por el mismo dinamismo de sus miembros. Y Pablo ahora considera que su tarea en Oriente ya está terminada. Él quiere continuarla, pero continuarla con los paganos de Occidente. Proyecta incluso llegar hasta España, pasando por Roma, justamente para preparar su estancia en la capital del imperio. Él le escribe a esta comunidad, a la comunidad de Roma, que ya había sido fundada por San Pedro, por otros cristianos. Todas las crisis delicadas que vivió en las iglesias de Galacia y en las iglesias de Corinto le permitieron entonces reflexionar a fondo, sobre todo sobre el misterio de la gracia y sobre el misterio de la salvación, de la justicia de Dios. Podemos decir que ahora el pensamiento de San Pablo ya está en su plena madurez. Y por lo tanto esta carta a los romanos es más serena, es, podríamos decir, la que está la mejor constituida de todas las cartas, y va a ser una especie de gran síntesis doctrinal de San Pablo. En primer lugar, puedo orar sobre todo esto. Pensá en la iglesia de hoy, esta iglesia que está tratando de fundarse en tal o en cual ambiente, en tal o en cual realidad de vida, en tal o en cual grupo de personas. Te pido, Señor,
que nos ayudes a cada uno de nosotros a participar en su puesto, en su lugar, de este dinamismo misionero de la fe. Escucha lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe, para gloria de su nombre, a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, lleguen la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo, Pablo, servidor de Jesucristo, apóstol por vocación, escogido para anunciar la buena noticia. Pablo se presenta a unos cristianos que no lo conocen y pone por delante 3 títulos. En su humildad, cuánta dignidad en estos títulos, servidor. En el texto griego hay el término doulos, que significa esclavo. Después dice apóstol. Apóstol es el término elegido por Jesús para designar a los que él había escogido, que significa puesto aparte, escogido. Es la evocación de aquel acontecimiento que marcó la vida de Pablo en el camino de Damasco, ese día en que Cristo, ya hacía 20 años, había capturado totalmente a Pablo. ¿Te acordás cuando le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues? Le cambió la vida, lo llenó de su presencia y lo envió a anunciar el Evangelio. Todas estas palabras indican un objetivo por parte de Dios. Pablo tiene conciencia de haber sido llamado, de haber sido consagrado a una obra que sobrepasa totalmente sus fuerzas humanas. Se siente sobrepasado por este Evangelio, pero es el mismo Pablo el que va a decir: todo lo puedo en aquel que me conforta. Yo te pido, Señor, que nos des a cada uno de nosotros conciencia de la dignidad de nuestra vocación cristiana. Te pido, Señor, que nos ayudes a creer que tú esperas también algo de nosotros. Pregúntale en este momento al Señor: Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué es lo que estás esperando de mí? ¿Cómo puedo servirte, Señor? Me dirijo a todos los amados de Dios, dice Pablo, los que están en Roma. Detenete un momento a repetir estas palabras. Pablo va inmediatamente al misterio más profundo. Cuando piensa en sus hermanos cristianos, fíjate cómo los considera, cómo los llama: muy amados de Dios. Aplica esta consideración a tu vida, a los que conoces, a tus familiares, a los de tu ambiente de trabajo, a todos los que vas a encontrar hoy. Son los muy amados de Dios. Y Pablo dice: hemos recibido gracia y misión de apóstol para predicar la obediencia de la fe a todas las naciones paganas. Este es el anuncio, este es el tema principal de la carta. La fe que salva.
la fe salvadora. Fíjate que acá la fe se la presenta como obediencia. Y por lo tanto implica, de hecho, que el hombre se someta a Dios, ese Dios que se revela, que le pide obediencia a su voluntad. La fe es confianza, abandono total en Dios. Es que no hay fe sin una sumisión radical al único, al solo Dios. Es decir, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. De entrada, Pablo ya nos ha situado en el frente esencial, y es la relación del hombre con Dios. Decile al Señor: Señor, trataré de vivir hoy como tú quieres. Vivir la fe es vivir en la presencia del Señor, es hacerlo presente en nuestras vidas, en la oración, en la memoria, en la vida concreta. Te invito a meditarlo con este canto de Fernel Monroy, En tu presencia. Hay un tema que el Señor hace algunos años me inspiró y se llama En tu presencia. Cuando tú llegas a amar a Dios a un nivel donde nada ni nadie puede suplir la ausencia de su presencia, yo le llamo que llegaste al nivel de ser un dependiente, diría yo, en términos quizás poco usuales para dirigirnos al Señor, un adicto a su presencia. Te desesperas cuando no estás ahí. Este tema se llama En tu presencia, y este tema está basado en lo que la Escritura enseña acerca de la ciudad de refugio. El Señor dejó ciudades de refugio en la antigüedad para que los infractores, por A o B razón que hayan cometido obviamente una falta, tuvieran la opción de correr a esa ciudad de refugio. Pero oye esto interesante: una vez eran resguardados en la ciudad de refugio, el vengador de la víctima a la cual estos habían matado no les hacía daño, pero el que estaba dentro de la ciudad de refugio era sacado y juzgado tan solo después de la muerte del sumo sacerdote. Esto me llama mucho la atención. Lo juzgaban, y si era responsable, pues era condenado según la ley, y si no, era absuelto. Era tan solo después de la muerte del sumo sacerdote que lo juzgaban y condenaban. Aquí hay una enseñanza maravillosa para nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Un día el Espíritu Santo, sin lugar a duda, nos reveló que la puerta estaba abierta, y la puerta es Jesús. Entramos por esa puerta y nos resguardó la ciudad amurallada, que es Jesús también. La ley dice que el infractor iba a ser juzgado después de la muerte del sumo sacerdote. La buena noticia que te tengo: nosotros no vamos a ser condenados, porque nuestro sumo sacerdote es imperecedero, es decir, nunca muere. Es un sumo sacerdote eterno que intercede por nosotros. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es? Pero la clave: no te salgas de la ciudad de refugio, de la ciudad amurallada, de su presencia. Lo vamos a entonar, cántalo con nosotros. En tu presencia, solo en tu presencia. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, allí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi
ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé en tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré, cántalo con nosotros ahí donde estás, en tu presencia, tan solo en tu presencia. Seguro, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia. Porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé en tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré en tu presencia, tan solo en tu presencia. Allí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia. Seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, cántalo de nuevo y dile, en tu presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré en tu presencia, solo en tu presencia. Allí me quedaré, cántalo, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia. Seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia. Seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé. Qué tiempo más lindo en su presencia. Cuando estás en su presencia, te haces uno con ella. Te fusionas tu espíritu con el de Dios. Y yo he creído y lo he declarado que en su presencia cualquier cosa puede ocurrir. ¿Sabes una cosa? Los enfermos sanan, los endemoniados son libres. Si alguien está con algún temor, es liberado, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Son momentos especiales. Los ejemplos que da Jesús a su auditorio son de apertura. Y en estos ejemplos Dios abre el juego a los paganos, a los que están lejos del pueblo de Israel, sus leyes, sus tradiciones. Jesús va a seguir esta misma línea y le propone lo mismo a su iglesia. Escucha cómo lo narra el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada. Pide un signo, y no le será dado otro signo que el de Jonás.
Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El gentío se agolpaba, se apiñaba alrededor de Jesús. Y Jesús se puso a decirles, un gentío cada vez mayor, una gran aglomeración de personas. ¿Qué es lo que pasa? Unos recién llegados, curiosos, se unen a los que están ahí estacionados, y se puso a decirles, esta generación es mala, pide una señal. La razón de esta aglomeración es el deseo de lo maravilloso, porque va a pasar algo sorprendente, va a haber un milagro. Es interesante que las muchedumbres siempre están ávidas de lo sensacional. ¿Y yo? Espero también que Dios se me manifieste más. Y no se le dará otra señal excepto la de Jonás. Jesús claramente rehúsa hacer una señal maravillosa que se le está pidiendo, y a los que se lo piden los califica de malos. Esta generación es mala. Es curioso que los contemporáneos hayan podido pedir una señal, siendo que Jesús había hecho tantos milagros ante sus propios ojos. Lo que pasa es que nunca es bastante. Te pido, Señor, que nos des la humildad de corazón para aceptar la acción de Dios en el mundo. Esa acción que de ordinario es gris, no tiene relieve, no es espectacular. Porque si bien el mundo entero está penetrado de la presencia de Dios y de los signos de Dios, sin embargo no son presencias o signos esplendorosos. Es preciso que nuestros ojos tengan más luz, para que sepamos ir discerniendo más y más lo que tu Señor estás obrando en los acontecimientos, en las personas que me rodean, en los grupos donde convivo, en los grupos donde trabajo. Igual que Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, así tiene que serlo el Hijo del Hombre para la gente de esta generación. El signo de Jonás. Muy simplemente, un hombre que recorre las calles de Nínive gritando que hay que convertirse. Este es el único, el pobre signo que tuvieron los habitantes de Nínive. No hubo otro. El signo de Dios es la llamada a la conversión. Esa llamada a la conversión que a veces percibimos, esa vocecita tímida que alguna vez nos habla en el fondo de nuestra conciencia y que se nos repite: cambia de vida, cambia de vida. Ese vozarrón del Evangelio que nos sacude frecuentemente y que nos increpa, que dice: cambia de vida, cambia de vida. Por eso dice Jesús, los ninivitas se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Este era el sentido original de las palabras de Jesús. Jesús, como Jonás, por su palabra, por su persona, anuncia el juicio de Dios. Llama a la conversión. Lucas solamente relató esta interpretación sencilla, pero también exigente.
Por eso la reina de Saba se pondrá en pie el día del juicio para carearse, increpar esta generación, la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. Qué importante ser capaz de venir desde los confines de la tierra para escuchar a un sabio. Qué aventura, ¿no? Qué decisión. A esta reina pagana no la amedrentaron las dificultades, las molestias del camino. Tenía interés, había escuchado que había un sabio, un hombre de Dios, y fue a escuchar su palabra. Qué importante es que más que buscar lo excepcional, podamos atender a las llamadas de Dios en nuestra vida cotidiana. Tener confianza en los que recibieron la gracia de anunciar el Evangelio. No ahogar con pretextos hermosos la palabra de Jesús, que nos invita a la revisión, que nos invita a la conversión. Te invito ahora a meditar en todo esto escuchando este tema musical de Roger Osorio, No cambiaría. Pedirle al Señor que te dé la gracia de aceptarlo en lo profundo de tu corazón y de rendir tu vida a Él. Llevaba a lugares que nunca pensé llegar. Has cumplido los sueños que nunca pensé alcanzar. Cuando era una carga para los demás, mi vida la hiciste bendición. Por eso yo te doy la gloria a ti, porque todo te lo debo a ti. Desde que estás en mi corazón, solo me has dado tu paz y tu amor. No cambiaría por nada del mundo lo que tengo, ni siquiera anhelo el placer que el mundo da. Jesús lo llena todo en mí, oh sí, quiero vivir solo para Él, solo para Él. Me has llevado a lugares que nunca pensé llegar. Has cumplido los sueños que nunca pensé alcanzar. Cuando era una carga para los demás, mi vida la hiciste bendición. No cambiaría por nada del mundo lo que tengo, ni siquiera anhelo el placer que el mundo da. Jesús lo llena todo en mí, oh sí, quiero vivir solo para Él, solo para Él. Solo para Él.
del mundo lo que tengo hoy. Ni siquiera anhelo el placer que el mundo da. Jesús lo llena todo.